Continuamos con nuestro programa. Germán, ¿cómo estás? Buenas noches, Gustavo, ¿cómo te va? Realmente tenemos el privilegio, te diría yo, sí. de contar en nuestro programa con una figura reconocida a nivel nacional, internacional, como un especialista en Derecho Constitucional. Está en Santa Fe el doctor Eduardo Barcesat. Doctor, gracias por acompañarnos y por haberse acercado a nuestro estudio. Gracias por la invitación a ustedes. Bueno, tantas cosas, ¿no? Y en tu caso, me imagino, Germán, vos Sí. siendo abogado, tendrás un abanico de cosas para contarle o comentar y también intercambiar con el doctor. Pero yo quisiera consultarlo acerca de este gran tema nacional de los últimos 2 meses, que es el tema de Santiago Maldonado. Yo sé que usted ha sido uno de los profesionales que más y mejor ha intervenido en este tema. ¿Cómo está la situación? ¿Cuál es su visión? No le pido un pronóstico, pero ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Bueno, comencemos por decir que la República Argentina, su movimiento de derechos humanos, los cuerpos jurídicos, fueron los impulsores de las 2 convenciones, la regional y la internacional, sobre la desaparición forzada de personas, ¿no? Ese es un trabajo que se llevó desde el año 1981 hasta consagrar estos cuerpos normativos, primero en el ámbito regional y luego internacional. Argentina es el primer país que ratifica ambos cuerpos, de manera que teníamos una situación, diría yo, de honor en cuanto a la defensa frente a este crimen, que es el crimen más atroz que registra la historia social de la humanidad, porque es el secuestro del cuerpo, la reclusión seguramente en un lugar clandestino, la aplicación sistemática de tortura, previsiblemente la muerte, el ocultamiento de los restos y la desinformación a familiares y opinión pública sobre la suerte de la víctima. Así es, todo junto. La noche y niebla institucionalizada, ¿no? Bueno, frente a este crimen, que luego se incorpora también al Código Penal argentino en cumplimiento de las disposiciones de ambos cuerpos normativos, podemos decir que la Argentina tenía una situación, diría, de la más severa en cuanto a la represión de este tipo de obrar. Bueno, ocurre el hecho que ocurre, que todos conocemos, y lo primero que salen a decir las autoridades nacionales es a despegar a la gendarmería de cualquier responsabilidad en la materia. Ahora, imaginemos esto. El hecho ocurrió en un páramo desierto prácticamente, donde solamente estaban unos pocos integrantes de una comunidad mapuche, Santiago Maldonado, y escuadrón de gendarmería. Sí, ahí no hay posibilidad de escabullir la responsabilidad de la intervención de una fuerza de seguridad. Entonces, ahí están dados los 3 niveles de responsabilidad que establece la normativa interna, regional e internacional sobre la desaparición forzada de personas, que son, primero, los autores materiales, los que aprenden el cuerpo, los que secuestran el cuerpo. Está el segundo nivel de los autores mediatos, que son los que dan las directivas, los que establecen los protocolos o procedimientos que llevan a la producción de eventos de esta naturaleza, incluso con la presencia física del jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad Interior, el doctor Pablo Nochetti. Tercer nivel que establece la Convención de Responsabilidad es el de aquellos que encubren la desaparición forzada. Es decir, como esto ha sido hecho desde el aparato de Estado, bueno, las autoridades que manejan, que dirigen, ellos encubren, es decir, diciendo no fue, o pruébenmelo, pero yo digo que no fue, hasta que no me lo acredite, no fue. Bueno, esta actitud tremenda que en lo discursivo hace recordar mucho a Jorge Rafael Videla, fue la actitud que tomó el actual gobierno desde el inicio. Frente a esta situación, independientemente del habeas corpus que se interpuso en Esquel, independientemente de la acción primero de averiguación de paradero, que ya era un cinismo y una perversidad inadmisible, luego convertida sin acción por desaparición forzada por el único funcionario que ha actuado con dignidad hasta aquí, por lo menos, que es el defensor oficial, el doctor Machado, que realmente ha tenido una actividad dentro de su límite destacable, ¿no? Destacable.
En esta situación decidimos, junto con la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, promover la responsabilización penal por el encubrimiento de la desaparición forzada, lo que endereza contra el presidente de la Nación, los dos ministros involucrados, sí, primero la ministra de Seguridad e Interior, el de Justicia y Derechos Humanos, sus colaboradores inmediatos, Pablo Nochetti y Claudio Abruj, contra la cúpula de la Gendarmería Nacional, que tiene sede también en Capital, en el edificio Centinela, reprochando el encubrimiento y aportándole al juez y a la tarea instructoria todos los videos y materiales gráficos donde estaban la serie de pavadas perversas que dijeron respecto a cuál era la suerte de Santiago Maldonado, incluso de alguna manera convirtiendo a la víctima en hacedor de su propia desaparición, ¿no? Bueno, aportamos todo este material. El juez lo tuvo 4 o 5 días hasta que nos citó a ratificar. Quiero aclararle a la audiencia que tuvimos un episodio, si no fuera por la gravedad del tema, hasta diría humorístico, de que no podíamos ingresar la denuncia porque en el sistema informático de la Capital Federal no está incluida la figura del artículo 142 ter, que es donde nuestro Código Penal regula la descripción del tipo penal de desaparición forzada y la responsabilidad penal que apareja, que es igual para autores materiales, para autores mediatos de escritorio y para encubridores, ¿no? O sea, una barbaridad. Una barbaridad, tanto que la empleada de la mesa de entrada resuelve el tema, a escondidas, diría, de los presentantes, poniendo el encubrimiento y la violación de los deberes de funcionarios públicos, que en todo caso son figuras menores conexas con la de desaparición forzada de personas, y eso para poder ingresar la denuncia. Es decir, después tuvieron que corregir a mano y agregar el artículo 142. Estaba subsumido las otras conductas menores en esa mayor. En esa mayor, por supuesto. Uno pone, cuando inicia algo, pone todo. Sí, sí. Después vemos hasta dónde, cuando llega el momento de tipificar. Bueno, doctor, ¿y por qué esta sistemática negativa de parte de los funcionarios públicos a negar la figura de la desaparición forzada? Mire, arriba del escrito pusimos una frase que yo he empleado muchísimo durante la actividad jurídica bajo la dictadura militar, ¿no? Es una frase de Thomas Hobbes, el nacimiento de la ciencia política de Occidente, el Leviatán, donde dice: el crimen mayor es aquel que se comete a conciencia de su impunidad. Es decir, cuando uno tiene el poder y sabe que va a poder controlar todas las instancias que el poder significa, entonces el crimen es gratuito para quien lo comete, porque tiene la totalidad de los hilos. Para un gobierno que se ha apropiado de buena parte de las atribuciones del Congreso de la Nación y los ha neutralizado en funciones de maniobras extorsivas económicas hacia las respectivas provincias, en función del llamado bases del nuevo pacto federal, que es una atrocidad jurídica, que ha sometido al Poder Judicial desde el inicio, desde antes diría del inicio, porque se cambió el texto escrito de la Constitución con nombre y apellido, acortándole un día el mandato a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para que, nombrando un presidente provisional por 24, una payasada. Todo eso para darle el gusto a que fuera del paladar del nuevo presidente la asunción del mando. Bueno, ya de ahí en adelante la justicia ha sido realmente colaboradora y cómplice en todo este obrar. Fíjese la actividad del juez Otranto. Es decir, el juez Otranto es parte de la responsabilidad penal por la desaparición forzada de Santiago. Recusado. Bueno, tuvo que ser recusado después de que demoró, entorpeció, dijo también cuánta imbecilidad se pueda pensar, de que se ahogó, de que tal vez una piedra. Bueno, eso no es un juez, eso es un títere. Bueno, ahora está en manos, aparentemente, veremos cómo actúa. No le damos ningún cheque en blanco, estamos esperando a ver qué medidas produce, pero por lo menos tiene aparentemente mucha mayor sensibilidad humana. Pero allí evidentemente se investiga a los autores materiales,
nosotros queremos responsabilizar también a los autores mediatos y a los encubridores de este crimen. Las expresiones de la ministra de Seguridad de que no van a tirar ningún gendarme por la ventana porque los necesitan para la tarea. ¿Cuál es la tarea? Y la tarea es la entrega de nuestros recursos y riquezas naturales, muchos de ellos situados en el sur de nuestro país, particularmente la riqueza paisajística, los caudales de agua potable, las reservas que tenemos allí de minerales. Bueno, esto es lo que están custodiando. Sí, con el agravante de que lo que indica nuestra historia de otorgarle cierto poder a ciertas fuerzas, en este caso nacionales, ¿no? Bueno, creo que venimos de una experiencia que el pueblo argentino no merece ni puede soportar una desaparición forzada más, ¿no? Y esto me parece que se ha hecho encarnadura en las movilizaciones, no solamente en la capital federal, sino en todas las plazas del país. A nivel internacional, uno llega y ve en aeropuertos carteles que dicen ¿dónde está Santiago Maldonado? Es decir, que la conciencia... Ahora, antes de que nos vayamos de este tema, no hay forma, no hay modo, por ejemplo, ya después de pasado tanto tiempo, de que alguien haga peritar ciertos y determinados teléfonos celulares, empezando por el de la ministra para abajo, hasta el que haga falta, para ver qué se habló, qué se dijo, qué se escribió por mensaje de texto. O sea, porque usted sabe que pasa el tiempo y las pruebas se van diluyendo, se van perdiendo. Yo creo que eso es fundamental. Además, siempre las primeras 48 horas a la producción de un hecho delictivo son las más importantes para la investigación. Así como en la teoría económica se dice que la primer cucharada de sopa es la más valiosa, en materia de jurisdicción, la primer cucharada de jurisdicción también es la más valiosa, ¿no? Bueno, estamos en una situación en que se ha negado que las entidades que tienen protocolos y expertos en materia de investigación de desaparición forzada puedan tomar intervención, como lo pidió el Comité sobre Desaparición de Personas de Naciones Unidas. No se ha cumplido con las medidas que indicó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos saliendo subrepticiamente de la vigencia e imperatividad de los tratados internacionales de derechos humanos que en el año 94, en esta ciudad, en Paraninfo de la Universidad del Litoral, convertimos en parte integrante de la Ley Suprema de la Nación, ¿no? Porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso de Milagros Sala, no se ha pronunciado, pero sí ha dictado en Fontevecchia un precedente penoso que establece que las resoluciones de los órganos regional e internacional no son vinculantes para la Corte Suprema de Justicia, lo que significa que, de hecho, y por estos pronunciamientos, yo diría, y obrar entrecruzados y entrelazados del Poder Ejecutivo y de la cabeza del Poder Judicial, nos estamos yendo de las convenciones que forman parte de la Ley Suprema de la Nación. Vuelvo a decirlo con mucho énfasis porque significa hemos abandonado el Estado de Derecho, hemos tirado abajo la división de poderes y hemos convertido este régimen en una situación de excepcionalidad institucional que no vacilo en calificar, que ingresa en esa magnífica cláusula que se incorporó en el año 94, que es la cláusula del deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, que condena el acto de la usurpación, el ejercicio del gobierno por autoridad usurpativa, que establece la descalificación de infames traidores a la patria, la imprescriptibilidad de la responsabilidad penal y patrimonial, y que inhabilita a perpetuidad a ocupar cargo o función pública. También quiero decir que en la figura de la desaparición forzada de personas, como tiene que ser de autoría de fuerza de Estado o fuerza que ha actuado bajo la aquiescencia del Estado, que la pena, además de implicar, si hubiere situación de muerte, si se tratara de una mujer o de un menor, es prisión perpetua, es decir, la pena más severa, apareja también la inhabilitación absoluta a ocupar cargo o función pública de aquellos que estén en cualquiera de los tres niveles,
autores materiales, autores mediatos, encubridores. Doctor, para usted, al constitucionalista, le pregunto, ¿está cuestionado el Estado de Derecho en la República Argentina hoy? Sí, yo diría que está derrumbado el Estado de Derecho, no tengo ninguna duda. Es decir, yo creo que se ha puesto en la parte económica, me refiero primero a la negociación con los fondos buitre. Negociación que controvierte, fíjese la paradoja, un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2014, letra fresca, con un dictamen brillante de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, es el caso Clarence Corporation, de agosto creo de 2014. El dictamen dice: la sentencia a favor de un fondo buitre emitida por Tomás Griesa es nula y lesiva del orden público constitucional argentino. La Corte Suprema por unanimidad vota esto, unanimidad -1. No era fight, no se equivoquen. El -1 es Lorenzetti, que no es que emitió un voto en contra, sino que no firmó. Ese día se ausentó, ese martes no tenía algo que hacer, no firmó. Los peritos de la Corte Suprema, peritos contados de la Corte Suprema en la causa que estamos llevando por el tema de la negociación con los fondos buitre y de la que se acumularon todas estas contrataciones nuevas que suman una cifra disparatada y en condiciones espantosas. Bueno, los peritos contadores han dicho: ¿cómo puede ser que se hayan apartado del precedente que dictó la Corte Suprema, que es la cabeza del Poder Judicial de la Nación? Es decir, esto es un quiebre. Esto es enfrentar. Si hubiera un poder judicial con dignidad, le diría: usted me está desobedeciendo, yo le voy a mandar a investigar su conducta, porque yo he dicho que esos fallos del juez Griesa son nulos y contrarios al orden constitucional, al orden público constitucional argentino. Bueno, digo esto porque en esta toma a diestra y siniestra de deuda se ha puesto el conjunto de los recursos y riquezas naturales como garantía de repago de la deuda. Es decir, que hemos hipotecado a la nación en función de que este gobierno pueda paliar el déficit fiscal de su administración escandalosa y para que pueda favorecerse la fuga de capitales. Y ya que dije fuga de capitales, porque esto completaría el espectro, quiero recordarle a la audiencia que la Argentina, según una prestigiosa organización no gubernamental, Tax Justice Network, tiene 440.000 millones de dólares refugiados en paraísos fiscales, ¿no? Brevemente, doctor, porque veo que ya se nos acaba el tiempo. Hay mucho para hablar con el doctor. Hay muchísimo que tenemos para hablar. ¿Qué piensa del reciente fallo de la Corte en relación a los topes indemnizatorios? Bueno, yo creo que estamos en un problema. El fallo es tremendamente malo, como es también tremendamente malo, y hay que decirlo, toda la parte económica del nuevo Código Civil y Comercial, ¿no? Ha sido redactado por los estudios jurídicos de las empresas transnacionales, los que son árbitros o testigos expertos en los juicios arbitrales contra la Argentina. Es decir, se le ha entregado la redacción de ese tramo, que es un tramo sustantivo, es decir, el tramo económico, se le ha entregado a las peores manos, ¿no? Y ahora se está viendo cuál es el significado real, más allá de la parte de persona y familia, que al revés, ahí intervino quizás las mejores cabezas jurídicas y mejor intencionadas. En la parte económica es tenebroso el nuevo Código Civil y Comercial. De manera que también tenemos que ser autocríticos, me refiero a quienes hemos tenido alguna incidencia en el anterior gobierno, porque a pesar de que señalamos hasta la fatiga, hasta enronquecer, se mantuvo intacta la estructura económica del nuevo fallo. Y ese fallo que ha dictado la Corte con los límites es la secuela necesaria de ese Código Civil y Comercial, ¿no? Doctor, bueno, es un placer haberlo recibido. Muchísimas gracias por pasar por este programa. Muy amable. Vamos a un corte, señor director, y continuamos con el programa.